al mejor esposo, padre, maestro, estudiante, socio de negocios, amante y amigo que podría pedir. Gracias por todas las cosas que me has mostrado, enseñado y dado a mí y a nuestros hijos. Gracias por enseñarme a cómo perdonar a los seres y dar otra oportunidad. No ser tan rápido para juzgar y descartar. Gracias por mostrar cómo no tener miedo a amar y ser la mejor persona que podría ser. Mi mundo nunca sería el mismo sin ti. Las palabras nunca expresarán lo que tú significas para mí. Te amo y te adoro. Que el todo continúe bendiciéndote a ti, a nuestra familia y al planeta. Todo mi corazón, Yasmín. Trascendió el 31 de octubre del 2020. Estas fueron las palabras con las que Yasmine Dumille despediría a su esposo, el mítico rapero MF Doom. Bienvenidos a La Gaceta. Hoy, MF Doom. En 1971 sonaban en los charts Chirpy Chirpy Chip Chip, The Middle of the Road, probablemente una de las canciones más escuchadas de ese año. Ese mismo año, en Hounslow, Londres, nacía Daniel Dumille Thompson. Sus padres, originarios de Rhodesia y Trinidad, emigraron a los Estados Unidos cuando él era un bebé. La ciudad de Nueva York, durante la década de los 80, era un lugar completamente diferente a lo que conocemos hoy en día. Los homicidios se encontraban en niveles casi récord. La epidemia del crack estaba en auge y nadie pensaba en la gentrificación. Bajo ese marco, Dumille llegaría a hacer sus primeras incursiones en la música y lo haría bajo el seudónimo Zeb Love X, como parte del trío KMD. Let's enter this jewelry shop. Come on, Mr. Pickle, man, hook it up. 14K death bracelet. It can't be. No, I cannot do that. This is not a pawn shop. This is Pickle's jewelry. Ah, Mr. Hood, my favorite customer. What can I do for you today? I would like to see some gold rings. Ah, yes, we have these dirty fat gold rings, perfect for your masculine Some hands. earrings from my How wife. about these elephant-studded diamond earrings, perfect for the woman of your dream? And a watch for my Ah, cousin. yes, we have a Rolex. That Now, is let's a see, beautiful watch. 3,792. No, actually, it's 2,336 beans. Many thanks for He's your always help. trying to jerk people. My name is Mr. Hood. Junto a su hermano DJ Brock y Jade One, Mr. Hood llegaría a las disqueras en 1991 y sería el debut del trío. El disco pasaría a ser un clásico del hip hop del underground. Este lograría deslizar entre minimalistas samples de rhythm and blues un discurso político sarcástico. Mr. Hood logró posicionarse en número 67 en la lista del rhythm and blues de Billboard, saliendo los singles Pitch Fuzz y Who Me. Once upon a time, there was a little boy who lived in the deep, dark jungles of Africa. His name was Little Sambo. Uh-oh, Zio's exercising his right to be hostile. They always try to say that coon is me. I don't understand, man. Don't understand. Nah, I don't know. My temper's up to like 10. When switch up his thoughts that I recommend. Minus is flood, but thicker is blood. Plus still some stay stud like sticks in the mud. Ibuprofen from nucleus keep me from flipping daily. Yet I constantly slip into thinking kinda loony. In my logo, you see us. Whoever said that coon is me. Who, me? Holy smokes, I see it's a joke to make a mockery of the original folks. Okay, joke's over, but still a cloak's over us with no luck. Posterior al estreno de Mr. Hood, KMD estrenaría en 1994 Black Bastard. Let it go. Let it go. Yeah. Call it out. Let it flow. What's the deal? Come on. I ain't black, I ain't white, 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 I ain't black, I ain't white.
segundo álbum, el cual sería lanzado por el sello Elektra Records. El disco tocaría temas como el sexo, las drogas y el alcohol. Poco antes de culminar el disco, el trabajo se vería afectado por una tragedia. En abril de 1993, Subrock fallecería en un accidente de tránsito. DuMille, o Zev Love X, como se conocía en esa época, decidiría culminar el trabajo de su hermano y lanzaría como single del disco What Nigga Know. He was a nigga yesterday. He's a nigga today. And he's gonna be a nigga tomorrow. What a nigga know. Yo, a nigga know the game. What a nigga name black. Acts like the flick slick. What a nigga click V. The core CM crew. What a nigga do. Let the monkey out the zoo is on my back now. Repeat, I'm the Inesperadamente, la discográfica cancelaría el lanzamiento del álbum. Se alegaría que la carátula del disco, dibujada por el propio Zev, la cual mostraba la caricatura de un hombre negro colgado, generaría mucha controversia. El sello ofreció rápidamente dinero a sus creadores con el fin de que abandonaran la discográfica, y además ofrecieron a estos los máster de sus grabaciones. El disco fue rápidamente pirateado en esa época, pero tras la muerte de su hermano, la banda comenzaría su disolución. living like that Ziggy from the funniest cat, yeah. We both be in the papers. Me from pulling capers with a gat, it's like that. Oficialmente, Black Bastards vería la luz recién en el año 2000. El disco, pese a mantener el minimalismo característico del grupo, logra ser fuertemente influenciado por los ritmos festivos de la época. En su letra sigue manteniendo la controversia sobre la política racial. Posterior a este disco, Daniel DuMille desaparecería de la escena musical. The finest. As the life cycle goes on, and you learn to hold on to things like the mic, and you learn to appreciate who's the nicest on said device, but who is La máscara surgió por necesidad. Quería subir al escenario y llorar sin que la gente pensara en las cosas normales en las que la gente piensa. Como si las chicas dijeran, oh, es sexy, o no lo quiero, es feo. Estas serían las palabras de Daniel, que declararía posteriormente en un artículo del New Yorker en el 2009 a propósito de sus apariciones con máscara. Daniel DuMille volvería a la escena musical en 1999 con su disco en solitario Operation Doomsday. Science and view of facts, which niggas is whack to they last two tracks. Matter of fact, y'all can wait for the rep to tell the tall tale how he escaped from out the depths of hell. He gon' die like a soldier die, holding a swollen eye, drinking no gold, smoking the stove, watching Popo patrol the beach, blowing my high, rolling by. When gun die, he gon' try to reach the streets to go to the sky. Yup, that whole water like drizzle in a paper cup. This one etched in stone, a chisel, rip the paper up. I need a cut, a taper up, edge up. Niggas can't measure up. I'm here to get the treasure up. Can't pull him high, do or die. He got heat, no surprise. Stop the beat, close your eyes, got the weed, roll a lot. Nacido de gitanos pobres en la pequeña nación europea Latveria, Victor von Doom perdió a su madre por la ira de un soldado y no mucho después perdió a su padre por la venganza de un rey. Solo el joven Victor descubrió el tesoro de artefactos míticos de su madre y se puso en un camino de oscuridad cuando se dio cuenta de que su espíritu estaba sujeto a un demonio con el que había negociado. Su increíble perspicacia científica le valió una beca en la Universidad Estatal de Estados Unidos, en Nueva York, y dejó su país natal en busca de conocimientos con el que salvar su alma herida. Esta sería la historia del mítico villano de Marvel, Doctor Doom, personaje que serviría de inspiración para la creación del alter ego que catapultaría a DuMille a la fama en el mundo del under. Mic check. El disco Operation Doomsday se grabaría en 3 semanas con una caja de sonidos Akai MPC 2000, DJ Soul
quien oficiaría de productor del disco, declararía: Doom grabó la mayor parte de esto durante su periodo de 3 semanas en mi apartamento, en mi MPC usando mis registros. Nunca durmió más de 3 o 4 horas a la vez. Lo curioso es que nada de eso fue planeado. Nunca preguntó si podía estrellarse y hacer música, pero mi lugar era mío en ese entonces. Tenía un estudio y prácticamente una puerta abierta para los amigos de la música. Se acercó y comenzó a estar ocupado y se quedó ocupado. Tocábamos diferentes versiones de canciones que eventualmente se convertirían en el álbum, pero en ese momento realmente parecía que estaba creando música, porque tenía que hacerlo, sin mirar una fecha de lanzamiento o un objetivo en el futuro. El álbum se transformaría en una fuerte influencia para los raperos de la época, bautizándolo incluso como el rapero que escuchaban tus raperos favoritos. El disco contiene samples de dibujos animados, clásicos del rhythm and blues y música ambiente. Este realza el minimalismo en sus percusiones y algunos toques de jazz. El disco recibió críticas positivas. Posteriormente, su edición deluxe saldría en el 2011. De esta pieza destacan Doomsday y Gas Drop. Bad like a pop junk. Pop the trunk on C-Cypher punk, leave him left scraped, God forbid. If ain't no escape, blame MF tape. Definition super villain. A killer who loved children, one who is well skilled in destruction as well as building. While Sidney Sheldon teaches the trife to be trifer. I'm trading science fiction with my man, a live lifer. A pie piper, holler a rhyme, a dollar and a dime. Do his thing, ring around the white collar crime. Get out my face, asking about my case, need toothpaste. Refreshment, monkey style nigga to death to death. And dope fiends still in their teens. Shook niggas turn witness. Tras la reedición de Black Bastard, entrando al nuevo milenio, vendrían algunos EPs, hasta el lanzamiento de uno de los discos más reconocidos, M.M. Food y Mad Villainy, siendo este último grabado por el productor Madlib. Pese a ser un lanzamiento del under, el disco se posicionaría 179 en la lista 200 del Billboard, considerándose hasta el día de hoy un clásico. Mad Villainy comenzó a grabarse el 2002. Cuando el dúo no estaba trabajando en el álbum, pasaban tiempo libre juntos, bebían cervezas, comían comida tailandesa, fumaban marihuana y tomaban hongos psicodélicos. Figaro y Matt Grinder estuvieron entre las canciones grabadas durante ese tiempo. Posterior a esto, Madlib debió viajar a Brasil, en donde hizo búsqueda de algunos vinilos viejos que se usarían como sample. Lamentablemente el disco se filtraría completamente en internet. La filtración pondría en pausa algunas de las terminaciones del disco. MF Doom volvería después para hacer algunas grabaciones, con una letra algo más calmada, las que saldrían en la edición definitiva del disco en el año 2004. Varias publicaciones incluyeron Mad Villainy en sus listas de los mejores álbumes del año. Pitchfork lo clasificó en el número 6 de su lista de los 50 mejores álbumes del 2004, afirmando que la colaboración saca lo mejor de ambos hombres, sin copiar nada en sus catálogos. El disco ha influenciado por sobremanera la música actual. Tyler, the Creator, e incluso el vocalista de Radiohead lo han catalogado como una influencia. In all quad flavors, large savers, still back in the game like Jack LaLanne. Think you know the name, don't rack your brain. On a fast track to half sane, either in a slow beat or that to speed or at the cane. Se rumoreó por un tiempo la existencia de una segunda parte del disco, pero MF Doom decidió radicar su nueva estadía en Europa. En este punto, el artista había acumulado un estatus casi mítico, en la medida en que apareció en la portada de una revista junto al título The Mask of Sorrow. La entrevista lo cataloga como la historia del hip hop más triste jamás contada. Y To The Cuff,
en el 2012 es probablemente uno de sus trabajos más personales, en donde se evidencia la separación de su esposa y la lejanía de la tierra que lo vio crecer. Todos son aspectos del carácter del personaje, pero no lo juzgo, solo lo observo. Declararía posteriormente en algunas entrevistas de la época. As the dollar continues to lose momentum, you need land for murdered Indians to represent them. Gold is up, urging all thugs, trading out change for cash and splurging on drugs. A more secure investment, food and water, a couple of gallons for your cutest daughter. And thank him as a Yankee fellow Southerner. Don't forget the general rank, hello, Governor. Hello, Governor. Hello, Governor. Buen viaje y que todos nuestros antepasados te reciban con los brazos abiertos. Una de nuestras mayores inspiraciones. Gracias por permitirnos ser tus padres. Serían las últimas palabras dedicadas tras la muerte de su hijo, quien fallecería a la edad de 14 años en el año 2017. Tras su salida de Estados Unidos, MF Doom se le prohibiría la entrada al país. Esto debido a que nunca legalizaría su situación como ciudadano, pese a haber vivido la mayor parte de su vida allí, lo que lo obligaría a mantener una relación a distancia con su esposa e hijos. Los últimos años del rapero estuvieron marcados por algunas colaboraciones y apariciones esporádicas. Sería el año 2018 que grabaría un disco con el grupo Scarface. Posterior serían conocidas algunas colaboraciones para el juego GTA V y un EP que se estrenaría póstumamente con el rapero y productor Flying Lotus. La muerte de MF Doom sigue en reserva hasta el día de hoy, pese a ser anunciada en diciembre del año 2020. La muerte ocurriría extrañamente en octubre de ese año, así lo informaría su esposa, aunque se especula que la causa debió ser alguna de las enfermedades pulmonares que tenía. Y así es como archivamos a MF Doom en el registro de la Gaceta. Nos despedimos. Hasta una próxima edición.